Hola, soy Tomás Mermelstein, alumno del grado de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Alicante, y en este vídeo voy a explicar el código que hemos utilizado para poner dentro de nuestra página web los mapas de calor. Como ya sabemos, en un mapa de calor, dependiendo de dónde esté situado el cursor, este nos llevará a un enlace u otro distinto. Bien, dentro del archivo HTML, para poner un mapa de calor necesitaremos poner la etiqueta map con su atributo name. El valor de este atributo name será el que nosotros queramos. Por ejemplo, para las partes del sistema digestivo le hemos puesto el siguiente atributo name. Es importante que dentro de la etiqueta img, donde pondremos la imagen que nosotros queramos que sea un mapa de calor, utilicemos el atributo useMap, donde le pondremos el valor del atributo name de la etiqueta map, tal como se puede observar. Este irá seguido de una almohadilla. Dentro de la etiqueta map tendremos diferentes áreas, que serán las que, según donde esté situado el cursor, nos llevará a un enlace u otro diferente. Por ejemplo, para esta área, si el cursor se situara dentro de estas coordenadas, nos llevaría al siguiente enlace que nos habla sobre el esófago. Pues bien, eso es lo que ocurriría con cada área, dependiendo de dónde esté situado el cursor. Como podemos observar, tenemos el atributo shape, que puede ser de tres tipos. Puede ser circle, rect y poly.